agradecido por estar aquí y haber tenido la invitación el día de hoy de poder compartir la palabra con ustedes, la misma palabra que nos une, el mismo Dios que nos salva, el mismo amor por el Señor Jesucristo y el mismo Espíritu Santo que nos une. Mi nombre es Jorge Marzano, tengo el privilegio de servir en la Iglesia Cristiana Bíblica Luz del Camino aquí en San Borja, relativamente cerca, a 15 minutos de acá, en donde nuestro querido hermano Ronald Funegra con su preciosa familia se congregan allí. Allí estamos sirviendo con mi familia, mi esposa y mis 4 hijos en el ministerio, en el área pastoral. Muy agradecidos con Dios por ese privilegio de poder servirle a Él, de poder ministrar a esa preciosa iglesia. Realmente me siento agradecido también por eso, porque es una preciosa congregación en donde estoy sirviendo al Señor. Un hermano de la iglesia también nos acompaña aquí, Alejandro Pérez, un hombre piadoso y devoto del Señor también. Quiero expresar mi agradecimiento y admiración a Tocri por el esfuerzo denodado que les caracteriza en la oración y en la preocupación por misiones. Realmente me identifico con la labor que hacen, con la preocupación que tienen, con la forma tan metódica de orar concienzudamente, inteligentemente por las necesidades que tiene el mundo y su gente, por las necesidades de salvación, por la necesidad de más obreros para la mies, la necesidad de nuevas iglesias, la necesidad crítica y desesperante que el mundo tiene de conocer a Jesucristo como su Salvador. Y algunos estamos orando por la salvación de personas inmediatas a nosotros, dentro de nuestro entorno. Pero ustedes van mucho más allá, llegando con sus oraciones hasta los rincones más recónditos, no solo del Perú, sino del mundo entero. De hecho, sus oraciones se extienden hasta todo punto cardinal de la tierra. Y eso es realmente un ejemplo para los que tenemos oraciones un poco más restringidas, y con vergüenza lo digo, porque deberíamos tener más amplias nuestras peticiones, pasando más tiempo orando por aquellas necesidades que están más allá de nuestra vista, pero que son conocidas. Gracias por ese ejemplo y buen testimonio que tienen todos ustedes en la oración. Gracias también por esa preocupación que tienen por predicar y motivar y enviar a obreros en lugares en donde Cristo no está siendo predicado. Es mi sentir y también mi deseo de concientizar en la iglesia en donde sirvo, de que hoy hay muchos lugares en donde Cristo no está siendo predicado, y los que tienen intenciones de servir al Señor como misionero necesitan redireccionar su enfoque hacia esos lugares, no yendo a lugares donde ya hay iglesias, donde Cristo ya ha sido predicado, donde el Evangelio ya es conocido, sino disponiéndose para ir a los lugares donde Cristo no está siendo predicado. Y sin ir muy lejos, ustedes nos han mostrado que en nuestro país, nuestro amado Perú, hay muchos lugares en donde Cristo no está siendo predicado, sin necesidad de ir muy lejos. ¿Y quiénes son los más inmediatos para predicar a estas personas? Los peruanos mismos, aunque a veces estamos esperando que los extranjeros vayan allá, pero ya se nos ha pasado la posta desde hace buen tiempo a los peruanos con el Evangelio y el conocimiento de la gracia de Dios. Pues ahora nos toca ir a aquellos lugares en donde Cristo no está siendo predicado. Es también esta visión con la que me identifico con Atocri, de motivar a misioneros, no solo jóvenes, sino también jubilados. Son una fuerza misionera que no se está explotando el día de hoy, porque ellos tienen su sueldo, no necesitan, digamos, una ofrenda misionera constante. Si son jubilados, tienen su sueldo, y si quieren entregar sus últimos años de vida con relativa fuerza al Señor, ¿por qué no hacerlo en el campo misionero?
Es, creo, un área que aún no se está, o no he visto que se haya explotado mucho, y voy a motivar eso también en mi iglesia, para que vayamos a esos lugares en donde Cristo no está siendo predicado. Gracias a Dios por mis ministerios como el de Atocri. El Señor siga prodigándoles muchas bendiciones, favores, ayuda y todas las provisiones que ustedes necesitan para seguir extendiendo esta visión y animando a aquellos que están en la misión de ir a toda criatura. Dios les bendiga. Ahora, permítanme compartir un tema que me apasiona mucho y creo que también están identificados ustedes con ese tema relacionado con las misiones. Y de lo que quiero hablar es sobre el propósito supremo de las misiones. El propósito supremo de las misiones. Y este es la gloria de Dios. El propósito supremo de las misiones es la gloria de Dios. ¿Saben? Hay dos perspectivas respecto al propósito unificador en la Biblia. Un poco distintas, pero no contradictorias. Una perspectiva tiene como propósito unificador en la Biblia la redención de la humanidad, que todos sean salvos, cuyo punto focal es la cruz de Cristo. Para esta perspectiva, toda la vida y la historia están subordinadas a la redención espiritual. La otra perspectiva tiene como propósito unificador en la Biblia la gloria de Dios. Este es el principio gobernante y abarcador, y el programa de redención es uno de los medios principales empleados en la realización de la más grande demostración de su propia gloria. Para esta perspectiva, todos los eventos del mundo creado tienen el propósito de manifestar una sola cosa: la gloria de Dios. En resumen, para una perspectiva, el principio unificador en la Biblia es soteriológico, lo referente a la salvación de todos. Para la otra perspectiva, el principio unificador en la Biblia es doxológico, es decir, lo referente a la gloria de Dios. Es decir, que esta perspectiva busca que Dios sea manifestado como Él es en todo lo que ha hecho y en todo lo que hará. Por ejemplo, la Biblia advierte que si los pueblos persisten en la idolatría, perecerán bajo su fuego consumidor, dice Deuteronomio 4:24. Y por otro lado, se lee en Salmos 85:9 que Dios es salvador de los que le temen. Y el Salmo 79:9 menciona que su nombre es glorificado cuando salva, limpia y perdona a las personas. Ahora bien, si la segunda perspectiva es la más exacta, por ser menos restrictiva, entonces esta es la que nos debe indicar lo que debemos buscar animosamente en las misiones: la gloria de Dios. Pero, ¿cómo sabemos que la gloria de Dios es el propósito divino y que está por encima y más allá de su propósito salvador? Repito esta pregunta, pues es muy importante para la reflexión siguiente. ¿Cómo sabemos que la gloria de Dios es el propósito divino y que está por encima y más allá de su propósito redentor? La Biblia dice clara y llanamente que la salvación es para la gloria de Dios, lo cual simplemente significa que la redención es uno de los medios para glorificar a Dios. Efesios 1:6, versos 12 y 14, que leeremos luego, lo afirman convincentemente. Que la salvación es uno de los medios para glorificar a Dios, siendo la gloria de Dios el propósito final. La salvación de los pecadores, con todo y lo hermoso que son los pies que van y predican el evangelio por el mundo, no es sino uno de los más importantes medios para buscar que Dios sea glorificado. La salvación, con todas sus maravillas, no es sino una faceta del diamante que es la gloria de Dios. La salvación que trae el evangelio predicado por el misionero o el evangelista en cualquier parte en donde se encuentre es una de las maneras más importantes, divinas, de manifestar su gloria. Dice la Escritura en Efesios, pero no es la única manera. De hecho,
Dios, a lo largo de la historia humana narrada en las Santas Escrituras, se ha relacionado con el mundo de maneras que ha puesto de manifiesto sucesiva y progresivamente sus propósitos divinos. Propósitos que no siempre han estado relacionados con la salvación. Por ejemplo, tiene un propósito con los ángeles, que no es soteriológico. No hay salvación para los ángeles caídos. Cristo no murió por todos los seres, no solo por los seres humanos, más no por los seres angelicales. Tiene un propósito con los ángeles que no es soteriológico. También tiene un propósito terrenal pactado con la nación de Israel en el reino milenial del Señor Jesucristo, aunque no está limitado a lo soteriológico. Incluye lo material, lo político, la historia de aquella nación. Como alguien ha dicho, la culminación de esta era milenaria es el clímax de la historia y de la gran meta del programa de Dios para las edades en la humanidad. Ante el hecho de que en la Biblia, hermanos, vemos cómo la gloria de Dios se ha manifestado de una u otra forma, y que de que su siempre manifiesto propósito de que toda la creación le rinda honor, honra y gloria, es que se debe decir: la suprema necesidad que el hombre tiene de la gracia divina es para lograr la exaltación de la gloria de Dios. Nuestra predicación del Evangelio es para que Dios, escuche, es para que Dios sea glorificado. Y esto mediante una vida que Dios regenere y santifique para alabanza de su propia gloria. No es la gloria del evangelista, por ser un buen evangelista, la que es alabada en la conversión de un alma, sino la de Dios, quien salvó a esa persona. El gozo único e inigualable del evangelista es el hecho de que su Dios está siendo glorificado en la salvación que Él ha obrado en la persona a quien el evangelista le predicó. De hecho, dice la Biblia en Romanos 15:16, para que los gentiles le sean a Dios ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El gozo único e inigualable del cual el evangelista puede ser partícipe en la tarea misionera es el hecho de haber ministrado el evangelio de Dios para que los gentiles le sean a Dios ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quieres que Dios tenga ofrendas agradables por medio de la conversión de la gente que Él opera mediante la predicación del evangelio? Hoy, cuando el no creyente o el que pertenece a otras religiones es salvado, justificado y santificado, Dios, escuche, adquiere un medio humano más para manifestar su gracia, amor, justicia y verdad ante todos los incrédulos y profanos que rodeen a este nuevo creyente. Será luz y sal en medio de tinieblas. Es mediante este nuevo creyente que Dios dará testimonio que Él es Dios grande y sublime. La misma intención divina habrá cuando el programa entero de Dios para las naciones culmine, no en la eternidad, sino en la historia, en el reino milenial de Jesucristo, cuando Él venga a reinar. Allí Dios dará a conocer la grandeza de su santo nombre a todas las naciones para que sepan que Él es Señor. Él es Señor, Dios grande y temible. Es más, la gran finalidad del oficio y reino mediadores de Cristo terminará cuando todos finalmente den gloria al Padre. Mira conmigo Efesios capítulo 2, versículos 9 al 11. Efesios capítulo 2, versículos 9 al 11, por favor. En Efesios 2, 9 al 11 leemos lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es lo que dice. Por lo tanto, ayer, hoy, mañana y en la eternidad, la gloria de Dios será siempre la prioridad en las acciones de Dios. La salvación de la gente es solo uno de los medios principales para este importante y sublime fin. Por esta razón es que se hace imprescindible tener una teología de la misión centrada en la gloria de Dios. Porque la teología de la misión que uno tenga va a influir en su metodología y esta en su accionar misionero. De esta manera, si la pasión del misionero o misionera está puesta en que Dios sea glorificado, buscará por medio de su metodología lograr tan loable fin. Dicho de otra manera, su énfasis no es lograr decisiones por medio de actividades, sino comunicar con fidelidad el Evangelio para que la gracia de Dios toque a muchos y así poder ver vidas llenas de gratitud que dan gloria a Dios. Esto es lo que enseña claramente 2 de Corintios capítulo 4, verso 15, el cual les invito a buscar. 2 de Corintios capítulo 4, verso 15 dice lo siguiente. Allí encontramos esto. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Lo he leído en la versión NBI. Ahora permítanme leerlo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje lo lee así, 2 Corintios 4:15. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Fin de la cita. Lo que se agradece en este pasaje, notarás, es la gracia de Dios que se hace extensiva a otros. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios para con los pecadores, la cual se manifiesta en la salvación y redención de sus vidas. Cuando más y más personas son traídas a los pies de Cristo, habrá más y más nuevos creyentes manifestando su eterno agradecimiento a nuestro Dios por su salvación. Por eso hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Estas acciones de gracia son, como la Biblia dice, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por consiguiente, lo que busca un misionero es que abunden para Dios las acciones de gracias por todo el mundo y en todo el mundo. Esta es la suprema motivación en las misiones mundiales. Cuando llevas por todo el mundo las buenas noticias del don de la vida eterna, estás procurando, o mejor dicho, sembrando una esperanza allí, que por la gracia de Dios pueda dar fruto una persona regenerada y capaz de dar gracias a Dios por su don inefable. Siguiendo en el mismo contexto de 2 de Corintios 4:15, y el contexto precedente es del verso 8 al 18, que está hablando de las circunstancias del ministerio, las mismas que enfrentaba el apóstol Pablo allí, démonos cuenta de lo siguiente. El apóstol Pablo se daba cuenta de que cuanto más padecía por causa de la gran comisión, tanto más la gracia de Dios se hacía más extensiva para los no alcanzados. Es decir, cuando arreciaba la batalla, cuando aumentaba la resistencia y Pablo se mantenía firme en su misión y seguía predicando, más almas eran salvadas por la gracia de Dios. En el versículo 12 del contexto de 2 Corintios 4:15 dice: así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. La muerte refiriéndose a los peligros y a la inminente muerte que estaban sufriendo ellos por causa de la predicación del Evangelio.
Pero por causa de resistir y permanecer en esto, el evangelio estaba llegando pues a los perdidos y los perdidos estaban siendo salvados, aunque a coste probablemente de la vida de los misioneros. Otra versión del versículo 12 lee este mismo verso así: así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Escuche, cuanto más personas son salvadas, tanto más acciones de gracias ascienden a nuestro Dios. Y eso es lo que nos agrada, eso es lo que nos motiva, ver más gente salva. Y cuanto más acciones de gracias ascienden a Dios, tanto más Dios es glorificado. Esto es verdaderamente motivacional. Quieres que Dios sea glorificado con tantas almas que Él salve. Si te gusta eso, pues anímate a ser misionero o alégrate de ser misionero. Este fin supremo es justamente lo que el apóstol Pablo en otra de sus cartas enseñó. Mira, Romanos capítulo 15, verso 9. Este es el fin supremo del que Pablo habló respecto a la salvación. Romanos 15, 9 dice: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. También Pedro les dijo a los creyentes que, y cito, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer mal, ellos, subrayo eso, observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y en otra parte, Dios dijo, refiriéndose a su propósito redentor con la nación de Israel: al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza, para que fueran mi pueblo, mi honor, mi gloria. Escuche, el grave compromiso que tiene todo misionero hoy, esté en donde esté, sea misiones domésticas o foráneas, es el elevado encargo de dar a conocer el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, de su cruz y de su resurrección. Fíjate que no decimos que el encargo para el misionero es promover la denominación a la que pertenece, sino que es dar a conocer a Cristo como el Salvador y Señor del cristianismo. Tampoco es llevar a los que desconocen el cristianismo una filosofía de vida fundada en principios cristianos para cambiar las costumbres de las etnias. No está preocupado en que coman lo que nosotros comemos o que se vistan como nosotros nos vestimos. Ni siquiera nos interesa que usen corbatas si no las usan ellos. No es su propósito. Ni promover algún tipo de cultura cristianizada a una nación subdesarrollada o pagana. El compromiso es fundamentalmente predicar a Cristo Jesús, quien murió y resucitó por el pecador. Esto mismo fue el encargo expreso de Jesús a Pablo. Se lo dijo por medio de Ananías cuando le dijo a Pablo que él era un instrumento escogido para dar a conocer su nombre a las naciones. Mira lo que le dijo en Hechos capítulo 9, verso 15. Hechos capítulo 9, verso 15. Y allí encontramos lo siguiente. Hechos 9, verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Evangelio, por otro lado, el Evangelio de Juan nos habla de Cristo a fin de que al creer tengamos vida en su nombre. Las naciones deben conocer el nombre de aquel que está por encima de todo gobierno, por encima de toda autoridad, por encima de todo poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Efesios 1:21 dice eso. De hecho, todo miembro de la iglesia, de una iglesia local, tiene el privilegio y el deber de ser misionero en cualquier sentido. Sin embargo, en sentido formal, el
término misionero podría aplicarse a una persona con ese llamado elegido, separada por Dios, para que siendo comisionado por su iglesia, vaya a lugares en donde Cristo no está siendo predicado y predique allí el evangelio. Sin dejar de lado el papel importante que Dios le ha asignado a la iglesia en la gran comisión, tanto individual como colectivamente, tenemos que tener en cuenta que la obra misionera principió en Dios. Es Él quien activamente procura que los seres humanos vengan al arrepentimiento por medio de la fe en Cristo. Quienes evangelizamos a las personas somos, escuchen, solo un instrumento de Dios llamados a participar en su misión. De hecho, la iglesia es el resultado de la misión de Dios al mundo por medio de la venida de Jesucristo. Su propósito misiológico fue redentor, no social. No fue social, para aclarar. Y esto lo digo en oposición al concepto moderno de misiones integrales, donde hablan de social, material y espiritual, como el evangelio integrado. El propósito de la venida de Cristo fue traer salvación, no una reforma social o meramente moral. Entonces, es en la naturaleza de Dios que encuentra su origen la misión, y no en la gran comisión. Es debido a su propósito redentor y a su carácter divino visto en sus atributos, como amor, justicia, santidad y soberanía. Es justamente este último atributo, su soberanía, lo que coloca el mensaje de salvación de la gran comisión en las manos de Dios y no en las manos del misionero, como si de éste dependiera la salvación de las gentes o de sus medios, sus metodologías, sus programas. Por cierto, la soberanía de Dios en la salvación es un fuerte argumento de que el propósito de Dios al salvar a los pecadores es su propia gloria. Si no, ¿qué me dices de Efesios capítulo 1, verso 4, 5 y 11? Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, al cual te remito a leer, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5 y el verso 11. ¿Qué me dices allí? Mira lo que leemos. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Avanzo. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y Jonás 2:9 está escrito, y cito para ustedes, la salvación viene del Señor. Tanto la salvación, entonces, hermanos, como el misionero dependen de la soberanía de Dios. Por tanto, nuestra misión es que el Señor sea glorificado y no que salvemos a los perdidos, porque la salvación es del Señor, no nuestra. Vamos con la motivación de que Él sea glorificado por las tantas almas que Él va a salvar. El objetivo principal de las misiones está motivado por la gloria de Dios antes que en la salvación de los perdidos únicamente. Por supuesto, este es un elemento motivador. Sin embargo, la mayor motivación es la gloria de nuestro Dios. Lo que buscamos es que Dios sea glorificado en la salvación de los perdidos. Amamos a los perdidos, a todos los perdidos, aunque sean los más terribles pecadores. Queremos su salvación porque Cristo murió por los perdidos. Pero el misionero no debe ver la salvación de los perdidos como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin mayor, la gloria de su Señor y Salvador. No creo que los misioneros o cualquiera que esté en el ministerio de evangelización no tenga presente esta verdad, pero sí que
por causa de las actividades del ministerio y el sano deseo de ver convertidos ya a aquellos a quienes está ministrando, puede que inconscientemente les sea desapercibida la pasión principal de su ministerio, de su misión, la gloria de Dios. Y cuando ve que los resultados estadísticos de su obra misionera no avanzan como la agencia espera, como otros esperan, tiende a desanimarse. Pero cuando tienes clara la razón, la pasión principal de tu misión, la gloria de Dios, y que entiendes que detrás de esto subyace la soberanía de Dios, pues puedes mantenerte firme aunque las estadísticas estén en números negativos. Por cierto, al tomar como referente el amor de Dios, debemos entender correctamente qué es el amor en Dios. Te anticiparé algo. El amor en Dios tiene que ver con cosas mucho más sublimes que solo solo buscar el bien de las personas que amamos. Pues alguien podría preguntar, ¿no debería ser el amor de Dios por los perdidos nuestro referente para las misiones? ¿Amor por las almas? Por supuesto. Yo diría que sí, claro que sí. No iríamos si no amáramos a los perdidos. También alguien podría añadir, si es el amor de Dios por los perdidos nuestro referente, entonces la única pasión que debemos tener en las misiones es el amor por los perdidos. Yo diría, tengamos amor por los perdidos, por supuesto, tengamos compasión por los perdidos, pero vayamos más allá de las notas de Oswald Sander en su libro. Vayamos más allá de nuestra pasión, que nuestra pasión por los perdidos vaya más allá, buscando llegar hasta aquel que murió por los perdidos, buscando que Él sea exaltado, reverenciado, honrado y reconocido como el Señor de señores. Este es el fin último de toda vida salvada, el glorificar al Salvador. Así que el amor es mucho más que pensar en el objeto que se quiere bendecir. Déjame hablarte algo para terminar sobre el amor en Dios. Y te anticiparé algo. El amor en Dios tiene que ver con cosas mucho más sublimes que con el hecho de buscar hacernos bien porque nos ama. Esto es solo una de las manifestaciones de la bondad de Dios. Dios se permite amar al pecador por su gracia. Dios se permite hacerlo por su gracia únicamente. Si bien el amor busca el bien del objeto amado, no obstante, el bien que el amor busca en relación a Dios es la expresión de sus perfecciones y la consecución de las mismas es el objetivo último de su búsqueda. Estoy hablándote del amor de Dios en relación a Él mismo. No del amor en Dios en relación a las personas. Estoy hablándote del amor de Dios en relación a sí mismo. El amor en Dios en relación a sí mismo, lo que busca es la expresión absoluta de sus perfecciones y la consecución de las mismas. Es el objetivo último de su búsqueda. Entonces, y citando a un ilustre teólogo que probablemente ustedes conozcan, el Dr. Charles Ryrie, definiendo el amor en Dios, dijo, y cito, el amor en Dios es la búsqueda del bien y la gloria de sus perfecciones en el grado más alto. Esto no significa que Dios sea egoísta, como sí lo sería en el caso de los seres humanos. Fin de la cita. En fin, el amor en Dios es así, porque para Dios lo más importante es su gloria. Es su gloria. Hasta me atrevería a decir que el amor, lo más importante en Dios no soy yo. No eres tú. Es su gloria. Su gloria. Nos creó, de hecho, nos creó no porque nos necesitaba, sino para hacer una expresión más de su gloria. Dios no necesitaba a nadie en la creación, no necesitaba crear nada.
Pues solo para tener una manifestación más, una expresión más creativa de su gloria. Nos salva no porque lo merezcamos, sino para expresar su gloria. Por consiguiente, nosotros debemos buscar lo que el amor de Dios busca, su gloria. El principio bíblico que se desprende de esta doctrina es sencillo. Busquemos la gloria de Dios en todo ámbito de la vida como fin último. Ya sea que seas misionero o no, ya sea que lo hagas aquí en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, la gloria de Dios debe ser el fin último que busques. Y en el caso del misionero del que estamos hablando, en la obra misionera, la misión, el propósito supremo para las misiones es la gloria de Dios. El punto es que sea lo que sea que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, y esto mismo es el propósito supremo de las misiones. Alabado sea el Señor, y a Él sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza que el mundo le quiera dar. Y algún día toda rodilla se doblará delante de Él para rendirle honor y gloria. Y aún hasta el infierno arderá más, porque la justicia de Dios será reflejada allí. Alabado sea el Señor. Gracias.